Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les hablaremos del narcotraficante más famoso de la Isla del Encanto y el error que lo llevó al fracaso. La masacre de Pájaros puso a Ángelo Millones en evidencia y le demostró al gobierno lo peligroso y letal que podría ser este individuo, siendo colocado por las autoridades como enemigo público número 1 y objetivo militar a capturar vivo o muerto. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Lejos de los reflectores de su grandeza, dada por sus menciones en las canciones de reggaetón, por los mejores y más afamados exponentes del género, a quienes construyó su carrera, con su ayuda económica o con sus influencias. En el municipio de Pájaros, en Toa Baja, ocurrió un hecho que saltaría a las primeras portadas de los diarios, por el nivel de agresividad y su accionar a plena luz del día. La masacre de Pájaros, un hecho sin precedente donde perdieron la vida 3 personas. El hecho ocurrió el 5 de mayo del 2009, cuando Ángelo Millones, el Papa Upa o el Boxer, había dado la orden a su grupo de sicarios de asesinar a Alexis Olivo, alias Alexis el Loco, señalado por la banda del Boxer de ser el asesino del Chino Valencia, su mano derecha y amigo de toda la vida. Siendo este golpe demoledor para el Boxer, le dolió tanto que no midió sus consecuencias. Atrás habían quedado los días de los conciertos, sus viajes y su vida de lujo. Hacía varios meses que ya las autoridades le venían dando caza al Boxer y a su organización, y como dicen, andaba pagando escondedero de a pesos. El hecho aceleró de una manera increíble la persecución en contra del grupo de Ángelo Millones. La masacre de Pájaros fue sin duda el peor error de Ángelo Millones. En la masacre del barrio Pájaros perdieron la vida una niña, Alexis Olivo, quien era el objetivo, y un niño de 16 años. Durante el juicio, la madre de la niña trató de estar lo más calmada posible, pero el llanto se apoderó de ella al dar su declaración sobre lo sucedido y al sostener en su mano un zapatito de la niña. No pudo contener las lágrimas. Los implicados en el caso fueron sacados de la sala de la audiencia por el juez de Bayamón, José Ramírez, ya que estos sacaron en cara al juez que traían la ropa de la niña para que la señora le brotaran las emociones y confundiera al jurado. El abogado defensor expresó que la señora Claribel Ortiz, madre de la niña, tenía que controlar sus emociones y que si se sentía mal tenía que pedir un permiso al juez para tomar un descanso y limpiar sus emociones. Dentro de los autores de esta masacre se encuentra Billy Alexis Vargas Pérez, y en su declaración delante del juez dijo que él y sus cómplices durante la masacre llevaron armas automáticas. De acuerdo con 2 de los acusados, uno de ellos, Sammy R. Báez, alias Sammy Gatillo, y Joel José Cruz Ortiz, alias Ñoño, dijeron en la audiencia que ellos llegaron a la farmacia Plaza con algunas armas, calibre 40, 45 y 9 milímetros, y llegaron con esas armas para asesinar a Alexis el Loco. Llegaron al lugar y empezaron a disparar sus armas automáticas. Ese día terminaron con la vida del Loco, su niña de apenas 2 años y un adolescente llamado Ángel el Negro Vargas. Durante el juicio, el juez Juan José Delgado absorbió de los cargos a los imputados Cruz Ortiz, Aquilino Pizarro, Rafael Vélez, Luis Bebito Hernández, Jorge Peca y Marcián Colón de Jesús, este último señalado como el líder de los Bin Laden Records. Luego de todas las preguntas realizadas por el fiscal federal Antonio R. Bazán, Vargas Pérez confesó haber asesinado a varias personas. Ante la pregunta de cuántas personas había asesinado él en su carrera delictiva, Vargas Pérez respondió al fiscal que había asesinado a unas 7 personas. El testigo principal, apadrinado por el gobierno, declaró que Sammy y Ñoño escaparon en un BMW, vehículo perteneciente a la organización de Ángelo Millones, desde el barrio Pájaro.
Además, Vargas Pérez confesó haber hablado mentira en ocasiones durante el interrogatorio. Según el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, dijo que cuando pasaron los casos federales y estatales para seguir cooperando en el gobierno y sacar a la luz los otros 7 crímenes cometidos por Vargas Pérez, el magistrado dijo que se acercara a Vargas Pérez para que éste trate de cooperar con la justicia a cambio de algunos beneficios. De acuerdo al fiscal, era necesario llevar la ropa de la niña porque esto iba a demostrar cuán cerca fue accionado el disparo por la mancha de la pólvora, aunque el abogado defensor dijo que no era necesario, ya que esto solo era para mover las emociones del jurado. A lo que el juez respondió que no permitiría que se expresara de la madre de la niña como si fuera un show montado para influenciar al jurado. La esposa de Alexis Olivo Marrero dijo que su esposo le había dicho que irían a esa plaza para el barrio Pájaros supuestamente a comprar un arma a Omar Rivera Díaz, alias El Enano. Expresó la señora que fueron hasta la farmacia de la plaza con sus niños y un amiguito de los niños. La señora de Alexis Marrero dijo que su esposo andaba con 2 armas de fuego y que vio una acción extraña en El Enano, lo que le hizo rápidamente pensar que se trataba de una emboscada, e inmediatamente cayeron los disparos sobre los vehículos en el que ellos andaban. De acuerdo a las declaraciones de la esposa de Alexis Olivo Marrero, dijo ver a su esposo caer prácticamente sin vida del vehículo, y ella trató de huir con los niños sin que se dieran cuenta, aunque era bastante complicado, ya que tenía un disparo en una pierna. Hubo un momento en el que se desmayó, pero al volver en sí, vio a sus hijos gravemente heridos. Sin embargo, los 6 implicados fueron absueltos de este cruel crimen, en el que perdieron la vida Arielis, el Negro y Alexis. Y el otro niño sufrió heridas de gravedad. En un segundo juicio, solo había 4 acusados. Ya a Emmanuel Vélez lo habían asesinado en el proceso del juicio. Rivera Díaz el Enano se había declarado culpable y lo habían condenado a 6 años de cárcel. La esposa de Alexis, al único que reconoció fue al Enano, como uno de los que le disparó a su esposo. El abogado defensor puso entre la espada y la pared a la esposa de Alexis, reclamándole que ella fue con su esposo a comprar un arma ilegal y hasta llevó niños al hecho, que sabía muy bien que Alexis era buscado para ser asesinado. El testigo, respaldado por el gobierno, cree que existe un vínculo entre lo ocurrido en la masacre y Ángelo Millones. De acuerdo a declaraciones de Vargas Pérez, dijo que en un momento en el que estaban reunidos algunos gatilleros de su organización, el líder, José Luis Marcián, recibió una llamada y que su mensaje a todo el grupo fue: Papa Upa dio la orden. Según fuentes, Papa Upa era Ángelo Millones. Sin embargo, Ángelo Millones hasta ese momento no había tenido cargos judiciales relacionados con la masacre de Pájaro. Supuestamente Ángelo Millones fue el autor intelectual del asesinato de Alexis alias El Loco y de Josué. Supuestamente su venganza por el fallecimiento, asesinado del hombre de confianza de Ángelo Millones, el Chino Valencia. Durante esta masacre quedaron sin vida Alexis Olivo Marrero, alias Alexis el Loco, su hija Arielis, Ángel L. Vargas con 16 años, y con heridas graves su esposa Claribel y su hijo Adriel. Vargas declaró que Ñoño le hizo una llamada para que Vargas le dijera cómo entraba a Villas del Río por el monte, ya que iba a asesinar a Alexis y a Josué. Vargas contó cómo se fue en un BMW con Ñoño y se quedaron en una reunión en el sector Capitán de Toabaja, y que allí conoció a Sammy Gatillo, que se les unió en el vehículo. Tras la orden, se dirigieron ellos y otros en varios vehículos a cumplir con lo pedido por Papa Upa. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like,
compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando hasta que sin darme